Amigas y amigos todos, buenas tardes. Una reflexión previa. Cuando asistí a otros eventos de nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo en años anteriores, y cuando digo en años anteriores me refiero antes de ser consejero de Estado, y llegaba el tema electoral que no se daba en todos los encuentros, sino en unos muy limitados. Tengo que confesar que yo decía, uy, llegó un tema ladrillo, llegó un tema harto, llegó el tema de contar votos. Y seguramente hoy se sigue pensando igual. Y yo solo quiero decirles que todo en la vida empieza por una elección. Uno elige qué es bueno y qué es malo, o mejor, elige entre lo bueno y lo malo. Uno elige si quiere llevar una vida solo o si se quiere casar. Uno elige si quiere tener hijos o no. Bueno, normalmente, salvo que Dios disponga otra cosa. Pero más allá uno elige sus gobernantes, uno elige el presidente de la República, o debería si es ciudadano. Uno elige a los que hacen las leyes, que son los que nos imponen las obligaciones, entre otras las tributarias. Elige los gobernadores y elige los alcaldes. Entonces la pregunta ¿es importante el derecho electoral, que es el que fija reglas para saber a quién se elige? ¿Y será que es importante un organismo dentro del Estado que se encarga de vigilar y de salvaguardar que esas elecciones se hagan de una forma adecuada? Bueno, pues ahí les dejo yo esa inquietud. Hoy, que estoy en la sección quinta del Consejo de Estado, creo que es muy importante. Es más, creo que es lo más importante en el tema del Estado. Si nuestros representantes están mal elegidos, o si no elegimos bien a nuestros representantes, las consecuencias las vamos a pagar y las pagamos todos. Entonces, ahí la importancia de eso. El Consejo de Estado, a través de la sección a la que yo pertenezco, tiene a su cargo la protección del principio democrático, vela por los derechos políticos de los ciudadanos y por la legitimidad de las instituciones. Para el cumplimiento de esta labor tiene asignadas competencias específicas tendientes a salvaguardar las reglas del procedimiento electoral y la voluntad del electorado, por lo que sus decisiones en materia de nulidad electoral irradian no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial. Quiero decir con esto que todas las decisiones que se toman, así tengan que ver con elecciones del orden nacional, pues necesariamente esas tesis se aplican en lo territorial. Por eso esto es una gran oportunidad que quiero aprovechar para hablar sobre 3 temas específicos en los que la sección quinta y el Consejo de Estado, por qué no decirlo, se ha pronunciado en los últimos meses y que irradian en lo territorial. Esos temas tienen que ver con corrupción, con doble militancia y con irregularidades en los procedimientos. El primer tema que quiero contarles es el de la senadora, o mejor, representante y que no fue senadora, la señora Aida Merlano. El segundo tema tiene que ver con algunos eventos de doble militancia para evidenciar particularidades y diferencias. Y el tercer tema tiene que ver con la elección del Contralor General de la República, que creo que ya no nos acompaña, para fijar y explicar cuál fue la postura de la Sala en materia de violación de normas que regulan el procedimiento de elección. Aida Merlano. Sin duda, desde el punto de vista del tema electoral y de lo que nos concita en este encuentro, lo más importante es lo que tiene que ver con los temas de corrupción. Y claro, la sección, en un tema que a mí me llama mucho la atención, que no se le haya dado la importancia que tiene, la fuerza que tiene, entre otras cosas por el señor procurador que no nos acompaña, pero aquí hay muchas personas de la Procuraduría, es el tema de la señora Merlano.
¿Y por qué? Porque precisamente la Procuraduría presentó una demanda de esa elección. Si no se hubiera presentado la demanda por la Procuraduría, la señora actualmente estaría legalmente elegida, porque fue la única demanda que se presentó además. Entonces, esa es la importancia que tiene que los ciudadanos, cuando vean alguna irregularidad en las decisiones y en las elecciones que se toman, demanden, como bien lo hizo la Procuraduría General de la Nación en este caso. La demanda que presentó la Procuraduría a través de un procurador que, valga la pena decirlo, hoy es consejero de Estado de la sección tercera, dijo que había una existencia de una estructura jerárquica organizada dirigida por la demandada para la compra de votos que finalmente le permitieron resultar elegida como senadora de la República. El análisis de la providencia se hará por etapas. Primero recordaremos qué había antes de esta decisión en la sección quinta del Consejo de Estado. Después abordaremos la novedad propiamente dicha, la novedad jurisprudencial, para finalizar con la exposición del caso concreto y la conclusión. Compra de votos bajo la modalidad de violencia contra el elector. Estos temas de compra de votos hasta esta decisión se manejaban por esa vía, por la vía de la causal específica de violencia contra el elector. He ahí la primera pregunta. ¿Comprar votos es propiamente violencia? Luego de recordar el marco teórico y jurisprudencial de la democracia en el Estado Social de Derecho y la relevancia del derecho al voto como elemento esencial para la configuración del poder político, la Sala precisó el alcance de las causales de nulidad electoral invocadas en la demanda, y es ahí donde radica la gran novedad de la providencia y de donde se deriva su importancia. Hasta ese momento, como les digo, estas situaciones de compra de votos se analizaban como una causal objetiva de nulidad electoral y se tenía en cuenta la causal específica del numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437, que exigía la demostración de elementos específicos y tenían que demostrarse todos para que la elección pudiera anularse. 1. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitían demostrar que existió la violencia alegada, especificando zonas, puestos y mesas. 2. Que en caso de violencia psicológica las dádivas fueron otorgadas por los demandados con el propósito de constreñir la voluntad del elector. 3. ¿Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa de dádiva? 4. Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado electoral. La potencialidad de modificar el resultado electoral es que se necesitaba que muchos votos o que los votos fueran suficientes para que este candidato que había comprado más votos no quedara elegido respecto del que sí fue elegido. Como es apenas natural y como se puede observar, pues el cumplimiento de estos requisitos eran sumamente difíciles. ¿Cuál es la novedad jurisprudencial? Como les digo, esta compra de votos son actos claros de corrupción que afectan las elecciones y son una realidad en nuestro país, pero son una realidad al punto de que hablar y comentar esta sentencia a veces genera risa, y ya les voy a decir por qué. Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 se zanjó una discusión. ¿Cuál era la discusión? Si en materia electoral, teniendo en cuenta que es un acto especial, no es propiamente un acto administrativo, como lo entendemos claramente todos, pues si aplicaban o no las causales generales de nulidad del acto administrativo. Pues la Ley 1437 especificó y dejó claro que sí es posible solicitar la nulidad de un acto electoral por violación o por las causales que se dan en el artículo 137. En la demanda que presentó la Procuraduría venía con los dos argumentos. Una, la violencia al elector, con la causal específica, pero también mencionó la causal de violación de una norma superior, que está entonces en el artículo 137, y concretamente dijo que se habían violado los artículos 40, numeral 1 y 258 de la Constitución Política.
Frente al punto se explicó que el estudio de la incidencia de las prácticas relacionadas con corrupción que afecten la libertad del elector deben ser analizadas no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista subjetivo, por lo que no se requiere de la demostración taxativa de los requisitos anteriormente señalados. Si no estamos contando los votos, si no estamos mirando la incidencia, sino que estamos viendo cuál es la actitud, cuál es la conducta del candidato, pues lo que tenemos que analizar es la conducta del candidato. La conducta de un candidato que deliberadamente afecte la pureza del voto y que a través de prácticas corruptas obtenga un resultado favorable en las urnas vulnera las normas de rango superior en que el acto electoral debe fundarse. Tal es la relevancia de estas conductas que recientemente se produjo una reforma al Código Penal con el fin de proteger los mecanismos electorales en el país, a través de la modificación de algunas conductas típicas, sus penas y la incorporación de otras en la Ley 1864 de 2017. Por lo tanto, las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos que busquen coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener beneficios en los resultados electorales constituye una causal de nulidad electoral diferente a la de violencia, para cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y que con su anuencia se adelantó. Debe dejarse claro que aunque la causal sea genérica y subjetiva, su estudio debe ser objetivo, como es propio del medio de control de nulidad electoral, es decir, sin necesidad de establecer si se actuó con culpa o dolo o si se tendría o no un eximente de responsabilidad o de culpabilidad. El caso. En el caso de la señora Merlano Rebolledo, con base en las pruebas, punto importantísimo, con base en las pruebas allegadas al expediente se pudo establecer que existió una organización liderada o dirigida por ella que tenía como propósito afectar la libertad de los electores, principalmente en la ciudad de Barranquilla, a través del ofrecimiento y efectiva entrega de sumas de dinero a cambio de su voto por ella al Senado. Es decir, se demostró que la demandada compró votos, con lo cual afectó el voto en su doble esfera, como derecho al ser máxima expresión democrática y como deber, toda vez que dichas personas no votaron a conciencia ni de manera libre, por lo que no ejercieron su deber democrático en los términos señalados para ello en la Carta Política. Ahora bien, y este quizás es el punto más importante, en el expediente no se logró establecer, ni siquiera se buscó realmente mirar eso. ¿Cuál fue el número exacto de votos comprados? Antes se revisaba eso. Tenía que tenerse la certeza de cuántos votos habían sido comprados para poder establecer diferencias. Ello de manera alguna incide en el resultado, por cuanto independientemente de que haya comprado 1, 100 o miles de votos, lo cierto es que la conducta irregular, atentatoria de los principios democráticos del Estado, fue cometida por ella directamente o con su anuencia, por lo que merece un severo reproche desde el punto de vista del medio de control de nulidad electoral. Y ahora sí les digo por qué la gente se ríe cuando uno dice eso. Porque lo que dicen, y es una cosa que nos debería dejar para pensar, es: si ustedes cumplen eso, van a anular todas las elecciones. No va a haber un solo candidato que logre llegar. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que buscar. Tenemos que cambiar la mentalidad. Comprar votos no puede ser el mecanismo para llegar a ser elegido. Y no es comprar miles, es comprar uno. Entonces, es el aporte del Consejo de Estado a través de la sección quinta, es un gran aporte sin duda. Puede que suene un poco utópico. Claro, aquí hay una gran necesidad del juez, una gran importancia de la labor del juez. El juez tiene que determinar con precisión si efectivamente el candidato fue el que compró o el que a través de terceros compró o el que sabía y permitió comprar los votos. Porque claro, vivimos en un país acostumbrado a hacer cosas indebidas y no faltaría que a través de otros se dijera que el candidato compró votos cuando seguramente no tiene ni idea en algunos casos. Pero para cuando se demuestre, como ocurrió en este caso, que el candidato a conciencia sabe y está comprando uno o más votos, eso genera nulidad de la elección. Y la genera no por violencia al elector, sino por violación de las normas superiores, por violación a la Constitución.
De ahí sacamos la regla. Las prácticas corruptas adelantadas directa o indirectamente o con la anuencia de candidatos a cargos de elección popular que afectan la pureza y libertad del voto constituyen una causal de nulidad electoral independiente y diferente a la de violencia consagrada en el numeral 1 del artículo 275 de la ley 1437. Valga decir, esa causal no desaparece, pero es para la violencia, no para la compra de votos, por cuanto con ella se desconocen los postulados y principios democráticos que deben regir el Estado Social de Derecho. Me parece que sin duda es una decisión trascendental a la que no se le ha dado la importancia que tiene ni en los medios ni en la comunidad en general. Por eso quisimos traerla en la sección quinta en el Consejo. Hasta. Paso a otro tema. El tema de la doble militancia. La doble militancia es un tema que irradia necesariamente en todo tipo de elecciones nacionales, territoriales, porque la doble militancia no es exclusiva del ámbito nacional. Como es sabido, la prohibición de doble militancia busca evitar que un ciudadano pertenezca simultáneamente a más de una agrupación política, con lo cual se preserva la lealtad de los militantes y se disminuye el traslado injustificado entre partidos y movimientos políticos según la conveniencia electoral. El artículo 107, y esta es la regla, de aquí se desprenden las demás, de la Constitución establece que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. ¿Qué quiere eso decir? Que cualquier ciudadano que esté en dos partidos al tiempo está en doble militancia. Punto 1. Dicha norma fue desarrollada por la Ley 1475 en el artículo 2. Disposiciones que leídas de manera armónica y conjunta permiten afirmar que existen por lo menos 5 modalidades de doble militancia que se establecen para, tengamos claro, entonces la doble militancia no se da de una sola forma, se da de 5 formas diferentes. Para los ciudadanos, la que acabamos de enunciar, quienes participen en consultas, ya veremos un caso, la de los miembros de una corporación pública, ya veremos otro caso, la de los miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización. Veremos otra modalidad muy rápidamente. Y los directivos de organizaciones políticas, espero contárselas en el próximo encuentro. Es importante decir que a partir de la expedición de la Ley 1437, la doble militancia es causal de nulidad electoral. Precisado lo anterior, analizaremos los casos. Caso Marta Lucía Ramírez Blanco. El actor demandó su elección por cuanto en su criterio la demandada incurrió en la causal de doble militancia consagrada en el inciso 5 del artículo 107 de la Carta Política que dispone, entonces era la segunda modalidad, las consultas. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas es obligatorio. El resultado de las consultas es obligatorio. Para nosotros esa es la clave del asunto. Cuando digo para nosotros es para quienes tomamos la decisión. Lo anterior debido a que participó la señora Marta Lucía Ramírez en una consulta interpartidista por un movimiento político diferente al cual finalmente se presentó a las elecciones presidenciales. Conforme con la norma, es claro que está prohibido para quien participe en una consulta interna, popular o interpartidista por un partido o movimiento político, inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. Por eso, la ley estableció la obligatoriedad de los resultados en este tipo de consultas. Hasta ese momento la sección no había tenido la oportunidad de estudiar esa modalidad específica. Sin embargo, con ocasión de la demanda en comento fijó los siguientes parámetros para su configuración. 1. Haber participado en una consulta interna, popular o interpartidista para la elección de un candidato único a algún certamen electoral. Y 2, inscribirse en el mismo proceso electoral para el cual participó en la consulta con apoyo de una agrupación política diferente. No obstante, se explicó que dichos elementos no pueden ser analizados de manera aislada, toda vez que deben interpretarse de manera armónica junto con las normas que rigen las consultas y con el objetivo de la doble militancia. Los artículos citados consagran la posibilidad de que las agrupaciones políticas organicen consultas para la toma de decisiones internas o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición para los diferentes comicios electorales.
Las normas que regulan la materia son enfáticas en establecer que los resultados de esas consultas son de obligatorio cumplimiento, por lo que no pueden ser desconocidas por los participantes. Entonces, aquellos que han salido derrotados no pueden concurrir a la contienda electoral de que se trate con el apoyo de una agrupación política diferente para enfrentar al ganador de la consulta en la cual participaron y no resultaron vendedores. Sin embargo, teniendo en cuenta la finalidad de la prohibición de doble militancia, no puede afirmarse que incurren en ella quienes luego de participar en una consulta interpartidista apoyan al candidato vencedor, toda vez que en esa hipótesis no se está desconociendo el resultado de la consulta. Caso concreto. En este evento la señora Marta Lucía Ramírez, como ya lo dijimos, participó en una consulta en la que estaban también el señor presidente de la República hoy, el doctor Iván Duque Márquez, también se presentó ella por un grupo significativo de personas y se presentó el señor Alejandro Ordóñez Maldonado también por un grupo significativo de personas. El señor Iván Duque Márquez se presentó por el Partido Centro Democrático. El ganador de dicha consulta interpartidista fue el señor Iván Duque Márquez, como ya sabemos. La señora Ramírez fue su fórmula vicepresidencial, ambos apoyados por el Partido Centro Democrático. Entonces, pese a que la señora Ramírez se presentó a la consulta interpartidista celebrada para elegir candidato presidencial por el grupo significativo de ciudadanos y luego se presentó como candidata a la vicepresidencia de la República, lo cierto es que se respetaron los resultados de la consulta interpartidista, toda vez que la demanda apoyó al vencedor de la consulta en la cual ella resultó derrotada. ¿Cuál es la regla? La prohibición de esta modalidad de doble militancia consiste en el desconocimiento del resultado de la consulta. Así, la regla que se fijó en esta providencia es que la prohibición consagrada en la Constitución política es para que quien haya participado en una consulta no se inscriba en el mismo proceso electoral en claro desconocimiento de los resultados obtenidos en las urnas. Sin embargo, no incurre en ella quien, como se dejó dicho, luego de salir derrotado en la consulta, se dedica a apoyar al candidato vencedor en la contienda electoral de que se trate. En el caso de las elecciones presidenciales, se presenta una fórmula conformada por candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, por lo que no corresponde al espíritu de la norma que se restrinja la posibilidad de que quien haya participado en la misma consulta interpartidista apoye al vencedor, siendo su fórmula vicepresidencial, toda vez que con ello se respetan los resultados de la consulta. En conclusión, la prohibición impide que los precandidatos que participaron en las consultas se inscriban en el mismo proceso electoral por agrupaciones políticas o coaliciones diferentes, pero no por el mismo grupo de asociaciones políticas que participaron en la consulta. ¿Queda claro? Creo yo el caso de la señora Marta Lucía Ramírez. Veamos ahora el de la señora Ángela María Robledo para luego contrastar. El caso de la señora Robledo Gómez también ha sido ampliamente discutido a nivel académico. Discusiones en las cuales algunas voces han manifestado que es similar o igual al de la señora Marta Lucía Ramírez, mientras que otras han señalado que la sala cambió la posición expuesta en otros casos, como por ejemplo en el de la señora Flora Perdomo Andrade. Es por ello que a partir de su estudio verificaremos las diferencias existentes entre estas tres controversias: Marta Lucía Ramírez, Ángela María Robledo y Flora Perdomo. Ángela María Robledo, el demandante en este caso, planteó que la señora Robledo Gómez incurrió en doble militancia toda vez que fue elegida como representante a la Cámara para el periodo 2014-2018 por el partido Alianza Verde, partido al cual renunció el 16 de marzo de 2018, con el fin de inscribirse como candidata a la vicepresidencia de la República por la coalición política conformada por el Movimiento Colombia Humana y el Maíz, como fórmula del señor Gustavo Petro. El fundamento de la demanda fue que la señora Robledo Gómez no renunció al partido Alianza Verde dentro del término legalmente establecido para poder participar en las elecciones presidenciales. Finalmente, la demandada obtuvo una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2018-2022 en atención a lo dispuesto en el Estatuto de la Oposición para la fórmula vicepresidencial que ocupa el segundo lugar en las urnas. Así las cosas, la controversia jurídica que resolvió la sala en este evento estuvo circunscrita a determinar si la demandada vulneró o no la prohibición de doble militancia consagrada en los artículos 107 de la Carta Política y 2 de la Ley 1475, específicamente en lo referente al tiempo con que la demandada renunció a su curul para luego inscribirse como precandidata a la vicepresidencia.
Frente al punto, resulta el caso precisar que la sección ha sido clara al establecer que la referida norma no solo aplica para corporaciones públicas, sino para los diferentes cargos de elección popular, como se aclaró en la sentencia del 6 de octubre de 2016, expediente 2015-02592. En tales condiciones, la señora Robledo Gómez debió haber renunciado a su curul como representante a la Cámara por lo menos 12 meses antes de la fecha de inscripción establecida para los nuevos comicios electorales. En este caso, la demandada renunció al Partido Alianza Verde el 16 de marzo de 2018 y a su curul de representante a la Cámara por Bogotá, avalada por dicho partido, el 20 de marzo. Recordamos la primera hipótesis, ¿no? Ningún ciudadano puede pertenecer a dos partidos simultáneamente. Bueno, pues ahí está en la primera y en la segunda. Sin embargo, fue demandada por la segunda causal. Sin embargo, fue el mismo 16 de marzo de 2018 que se inscribió como fórmula vicepresidencial del señor Gustavo Petro, por lo que es claro que no renunció a su curul en el término de 12 meses anteriores a la inscripción y por ello incurrió en la prohibición de doble militancia. Conclusión. Independientemente de que haya accedido a su curul de representante a la Cámara en aplicación del estatuto de la oposición, lo cierto es que incurrió en la causal de doble militancia bajo estudio por no haber renunciado a su curul del periodo 2014-2018, 12 meses antes de la fecha de inscripción de los nuevos comicios electorales. ¿Diferencias? Entre el caso Marta Lucía Ramírez, creo que saltan a la vista, pero voy a decirlas rápidamente. En el caso de la señora Marta Lucía Ramírez, la causal que se invocó es diferente, haber participado en consultas. En el caso de la señora Ángela Robledo, simple y llanamente se demanda su elección por no haber renunciado con 12 meses de anterioridad. Los únicos puntos coincidentes entre los dos procesos es que en ambos se adelantaron por doble militancia, aunque por modalidades diferentes, y que las demandadas fueron candidatas a la vicepresidencia de la República. En el caso de la señora Robledo no se hizo estudio alguno respecto de consultas populares, por cuanto no era el punto de discusión, y en el de Marta Lucía Ramírez no se analizó su renuncia a cargos anteriores, sencillamente porque no aplicaba, toda vez que ella no ocupaba curul alguna en corporaciones públicas. Con todo, resulta el caso precisar que en ambos casos el estudio se hizo teniendo en cuenta la finalidad de la norma. En el caso de la señora Robledo, la norma busca evitar la movilidad injustificada entre organizaciones políticas y por tanto que se respete el aval otorgado para ocupar una curul en una corporación pública, mientras que en el evento de la señora Ramírez, la norma busca que se respeten los resultados de las consultas. Finalmente, porque ahí voy a parar, el caso de la señora Flora Perdomo Andrade. Se dijo que en este caso el Consejo de Estado también falló de forma diferente al caso de la señora Ángela Robledo. Pues la realidad es que la señora Flora Perdomo Andrade fue representante a la Cámara por el departamento del Huila para el periodo 2018-2022. Y se decía en la demanda que ella inicialmente había sido inscrita para el periodo 2014-2018 por un grupo significativo de personas, que por qué en este caso no se había anulado la elección, si era la misma causal, por una situación elemental. No se dio la doble militancia y no se dio porque el grupo significativo de personas desapareció. Y la misma Corte Constitucional ha dicho que en esta situación, porque hay norma expresa, que es el artículo 2 de la Ley 1475, dice: no se aplicarán a los miembros de partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en la ley. Se refiere a las restricciones previstas en el artículo 2 de la Ley 1475. Es decir, la doble militancia se practica de estar al tiempo en dos organizaciones. Si una organización de ciudadanos ya desapareció, ¿qué quiere eso decir? Que el candidato, si quiere aspirar a la próxima, puede elegir libremente a qué partido pertenece. Como me han dicho que el tiempo se ha terminado, salvo que el presidente me dé 5 minutos más. ¿Sí? Bueno, entonces rápidamente. Caso Luis Emilio Tovar Bello, que es otro caso de doble militancia por una modalidad diferente. Este es el caso que les decía de un representante a la Cámara por el departamento de Arauca, que se presenta por el Partido Centro Democrático, para ser representante por Arauca, pero desde ese departamento apoya a un candidato que se quiere presentar por el partido Cambio Radical a la Cámara por Bogotá.
Entonces, después de un juicioso estudio probatorio que hace la sala, se encuentra con claridad que este candidato apoyó al candidato avalado por el partido Cambio Radical, lo cual se acreditó con fotografías, videos de reuniones políticas cuya veracidad fue comprobada por la sala. Aquí es muy importante que esas acciones y actuaciones del candidato que apoya a otro pues sean efectivas y eficientes. No es suficiente con que simplemente haga un comentario, una referencia. Para el caso, este candidato había apoyado claramente al candidato de Bogotá, así lo estableció la sala y por eso se declaró la nulidad de la elección. Esa es una tercera modalidad de doble militancia que ha estudiado la sala. En el caso del Contralor, fue demandado porque se decía que hubo problemas en el procedimiento para la elección. El argumento central es que se habían desconocido las normas de la convocatoria desde el término establecido en la ley para su publicación, los puntajes asignados a las pruebas y la forma en que se elaboró la lista definitiva de la cual finalmente fue elegido el demandado. Es muy importante decir que la regla que impera en la jurisprudencia es que el desconocimiento o modificación de las reglas del procedimiento genera la nulidad de la elección. Sin embargo, debe analizarse cada caso concreto con el fin de establecer si dicha situación se presenta o no. Ojo, es la regla, es el reglamento de la elección misma, pero obviamente hay que revisar cada caso concreto para saber si con su existencia de irregularidades se afectan los principios que deben regir este tipo de trámites. El proceso de Contralor está regulado en la Ley 1904 de 2018, en la cual se establecieron las diferentes etapas que deben surtirse. Las etapas fueron revisadas. Efectivamente se cumplió con la convocatoria, la inscripción, la lista de elegidos, la entrevista, los criterios de selección, las pruebas, la conformación de listas y la elección. Por tanto, no hubo ninguna irregularidad en el trámite mismo que se dio a esa elección. Pero se dijo que no se había publicado la convocatoria con el término que establece la ley, que es no menos de 10 días antes del inicio de la fecha de inscripciones. Claro. Es así como se regula, tiene que hacerse de esa manera. Sin embargo, se dio una disposición en el artículo, se dio una autorización por la misma ley para que este término fuera disminuido por razones que se requirieran. En virtud de esta autorización que la misma ley efectuó para modificar dichos plazos en la primera elección, se hizo bajo esa norma. Es decir, ese término no se cumplió, pero existía un parágrafo que establecía la excepción para la primera elección y por tanto se podía disminuir el término de la convocatoria. Ahí entonces esa situación no produce ninguna nulidad de la elección. El segundo aspecto tiene que ver con el principio del mérito en la conformación de la lista definitiva de 10 aspirantes. Aquí lo importante es distinguir entre una convocatoria y un concurso. El concurso de méritos no tiene discrecionalidad, es la suma de los puntajes y tienen que respetarse, en tanto que en la convocatoria la discrecionalidad juega un papel muy importante. Para el caso de la elección del Contralor, después de que se estableció por una entidad académica quiénes pasaron el examen, se estableció que tenía que haber una comisión encargada de hacer una lista definitiva. Se hizo la lista definitiva y de esa lista se sacaron, utilizando lo que les decía, la discrecionalidad, los 10 candidatos. De esa lista se eligió al candidato vencedor, que es hoy el Contralor. El último argumento, para terminar, que se dio en esta demanda es que la prueba de conocimientos, el puntaje de conocimientos, que era una prueba clasificatoria, se disminuyó de 75 a 60 puntos. Y entonces decía que eso no se podía hacer. Claro, si después de que se hace un examen se baja el nivel de la prueba de las calificaciones, si se baja de 75 a 60 puntos, eso podría decir que se quiere privilegiar a alguien, beneficiar a alguien. Pero esta situación se presentó antes del examen y fue conocida por todos los candidatos, es decir, las reglas de juego estaban claras. Conforme lo expuesto, la regla jurisprudencial que se confirmó
es que la convocatoria es la ley de todo el proceso de selección, por lo que debe respetarse. Sin embargo, ello no implica que sea absolutamente inmodificable. Lo importante es que dichas modificaciones resulten razonables para el correcto desarrollo del proceso, que se hagan de manera transparente y pública, en un plano de igualdad, sin afectar o beneficiar a algún participante específico, sino al proceso de selección en general. Quedan así expuestas algunas de las reglas jurisprudenciales actuales de la sección quinta del Consejo de Estado en materia electoral. La invitación queda extendida para continuar estudiando la temática, que como todo en derecho es cambiante y evoluciona permanente. Muchas gracias.